Nuestros ojos y darle gracias al Señor por la oportunidad de estar acá en medio de su casa. Padre, te damos muchas gracias, mi Rey, porque tú eres Dios, porque nos permites escuchar el mandamiento venido de lo alto, Padre. Nos permites escuchar las palabras santas venidas de tu Espíritu, amado Señor, de esos labios limpios, Padre Santo, con olor a manzana, Padre Celestial, que alimentan nuestras vidas, esa palabra eterna. Esa doctrina tuya, oh Señor Jesús, que ha venido a confrontar nuestras vidas, que nos has venido a mostrar quiénes somos, cuál es nuestra realidad, qué nos hace falta, en qué hemos trabajado bien, en qué no hemos trabajado bien, Padre, qué nos hace falta fortalecer, qué nos hace falta hacer, qué nos hace falta derribar aún en nuestras vidas, Padre. Gracias por esa misericordia tuya a través de esa palabra, Señor, que nos haces ver nuestra realidad como en un espejo donde no nos podemos ocultar, Padre, sino nos vamos a ver naturalmente, mi amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, oh Dios del cielo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a ver un temita? ¿Cómo se llamaba? El día de la visitación. Y leímos una cita en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 11 al 12. Y vamos a volver a leerla para retomar esta otra parte. Primera de Pedro 2, el verso 11 al 12. Amén. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Entonces el Espíritu del Señor la semana pasada nos enseñaba que había un día por el cual todos vamos a pasar, un día que todos nosotros vamos a vivir, un día del cual no lo vamos a poder eludir nadie de nosotros. Y ese es el día de la visitación. Y veíamos lo que significaba la palabra visitación. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba visitación? Inspección. Inspección. Como cuando ustedes están en una obra, están haciendo una obra y encima tienen un supervisor y el supervisor va y les inspecciona cómo están haciendo ustedes el trabajo, ¿cierto? Cómo el jefe está pendiente de cómo nosotros estamos elaborando las cosas que él nos ha encargado. Ese es un día del examen, el día de la inspección, un día donde se va a ver exactamente qué hay en nuestras vidas, qué tanto hemos aprovechado el tiempo, cómo hemos nosotros obedecido la palabra de Dios y cuánto fruto esa palabra está dando en nuestras vidas. No solamente si ya fructificamos, sino ya nuestra tierra, nuestro campo, donde Dios está tratando con nosotros, está florecido. Porque una cosa es estar florecido y otra cosa es estar cargado de fruto. Amén. Un campo florecido o cuando florecen las manzanas, bueno, yo soy de un sitio donde había naranjas y mandarinas por montón, y mangos y de todo eso, todo tropical, todo rico, delicioso. Aquí todo es frío, ¿cierto? Usted va y ve unos pasajes lindísimos aquí para arriba, los Catskills Mountain creo que se dice, bellísimo, pero sin un manguito, sin nada que coger. No se puede uno bajar del carro y coger y comer una guayaba. De donde yo soy, sí. Y de Barranquilla también. Entonces es muy diferente cuando está florecido. Las flores nos garantizan que va a haber fruto, al menos que el campo esté florecido, o que ya las vides estén en cierne, o que ya las uvas están verdes grandes, o que ya están para comer. El día de la visitación nos vamos a dar cuenta de todo eso, qué tan fértiles hemos sido nosotros y qué tan buenos trabajadores en la viña del Señor, porque va a venir una inspección. Por eso nos recordaba el Espíritu que como a extranjeros y peregrinos nos estaba hablando.
O sea, no podemos perder el tiempo porque estamos de paso y nuestro paso por aquí es extremadamente acelerado. Y de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que nos hemos vuelto viejos o que estamos muy adultos y que en muchos casos hemos perdido el tiempo, que todavía tenemos los mismos dolores, amarguras y resentimientos y costumbres que teníamos cuando niños, ¿se acuerdan? Hacemos pataletas teniendo ya 60 años como yo. Y el Espíritu de Dios viene a mirar si todavía toda esa malcriadez está en nosotros, para que seamos como su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro modelo a seguir, amén. Y con la transitoriedad de la vida, lo rápido que va pasando la vida, nosotros debemos estar muy alerta de lo que Dios está haciendo. No podemos perder el tiempo, hermanos. No nos podemos distraer porque somos peregrinos, somos un soplo. Aquí estamos de paso y rápidamente. Y necesitamos estar pendientes de la voluntad de Dios para que en el día de la inspección haya en nosotros algo que mostrar, quede una obra eterna, indeleble. Por eso el Espíritu nos dice que como a extranjeros, nos habla como a seres transitorios, que nos abstengamos de las obras de la carne, de los deseos que pugnan por salir, que batallan y que son fieros muchas veces y que nos ganan. Como cuando uno quiere insultar a alguien, ¿no? Y lo piensa, se le presentó a la persona y pum, le pegó su insulto. Nos dice, batalla contra eso, para que eso no te arrastre, para que no seas esclavo de ninguna cosa de esas. ¿Por qué? Porque nos toca mantener buena nuestra manera de vivir delante de los gentiles. Y nos enseñaba el Señor que ese día va a venir de un momento a otro. Y nos decía que era lo que venía a hacer en el libro de Malaquías, ¿se acuerdan? Que nos va a venir a purificar, que nos va a venir a fundir como se funde la plata, como se funde el oro. Y se funden a temperaturas muy altas. No recuerdo exactamente los grados, pero son como 1000 grados, algo así, cuando el oro se vuelve líquido. ¿A cuántos grados se vuelve el oro líquido, Perita, tú que fuiste joyero? 1000, ¿no? 1000 y algo. O sea que imagínense. ¿Es cierto, Perita? Exacto. 1000 es la temperatura porque el oro está sólido. A esa temperatura el oro se funde. Para que nos demos cuenta cuál va a ser la temperatura por la cual nosotros vamos a pasar, porque nos está hablando en una parábola. O sea que vamos a pasar situaciones, hermana Rita, a 1000 grados de temperatura. A 1000 grados de temperatura, ¿qué va a quedar de este pellejo? Ni el humo. Entonces el Espíritu viene a pasarnos por esas altas temperaturas, porque es la temperatura ideal para poder erradicar de nosotros la maldad, la iniquidad, la impureza, la contaminación, la naturaleza diabólica que hay en nosotros, porque en nosotros hay una naturaleza diabólica, porque el enemigo hizo en nosotros una obra de destrucción que se llama la obra satánica, que denomina Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses nos habla de esa obra que vino hecha por mano de Satanás. Y dice que no solamente nos va a pasar por ese fuego purificador, sino nos va a pasar también, ¿por qué? Nos va a lavar, ¿no? Con jabón de lavadores. Y veíamos cómo era que lavaban antiguamente, ¿no? No ahora con una máquina que uno oprime un botón y le hizo todo, le sale la ropa planchada, casi que se la pone a uno. Sino que era a mano, con fuerza, con insistencia. Y si ustedes que lavan, espero que laven, cuando tienen, por ejemplo, una camisa toda limpita, pero el cuello está sucito por la grasa del cuerpo, ¿a dónde le ponen más jabón? O lo lavan aparte, específicamente, y lo restriegan hasta que queda limpio y luego sí lo ponen en la lavadora, ¿no? Así es el Señor, viene a lavar nuestra impureza. No nos viene a lavar lo que está limpio, viene a lavarnos lo que está impuro. Y nos decía también el Espíritu que nosotros somos la sal de la tierra, ¿se acuerdan?
Y si nosotros somos la sal de la tierra, ¿qué es lo que en nosotros debe producir sed a los gentiles? ¿Qué de nosotros debe producir sed? ¿Qué es lo que de nosotros debe ser atractivo? ¿Qué es lo que de nosotros ellos deben tratar de imitar? ¿Y qué es lo bueno? La santidad. Exactamente. Denme ejemplos prácticos. No tengamos el asunto allá arriba. Bajemos aquí a la vida real, al chocolate con la tía, y la tía dice groserías. ¿Y yo qué debo hacer? ¿Le participo de las groserías? ¿Me le río? Entonces debemos empezar a ser diferentes en todo ese tipo de cosas, porque nosotros participamos mucho con el gentil. Nosotros tenemos trabajos, nos les reímos de todas las cosas truanes que dicen, que hacen, que fui, que hice anoche, y sí, cuénteme, ¿y qué pasó? Sí, hacemos eso, disfrutamos de eso, o al contrario, empezamos a mostrarnos de una manera diferente. Porque a veces uno quiere pertenecer a todos los círculos donde está y participa de todas las cosas incorrectas. Y nosotros no podemos participar de eso, ni ser así. Porque entonces no vamos a producir sed. Yo sé que hay hermanos que en los trabajos, las personas que dicen palabras truanes delante de ellos no las dicen. Porque saben que no les gusta y que no las dicen, que no participan de eso. Entonces todo eso empieza a crear sed. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Yo no he podido dejarlo. Tantas cosas de las que nosotros podemos producir sed, de que los demás anhelen ser como nosotros. Que aunque estamos caídos, no estamos destruidos. Que aunque estamos pasando por situaciones bien difíciles, tenemos una esperanza. Que aunque esa situación difícil es bien complicada, pero estamos gozosos. Porque uno se cae y demuestra en el rostro la situación que está pasando. ¿Pero por qué? Si usted tiene a Cristo, tiene esa cara así, como pelando un limón y chupándose otro. ¿Ah? ¿Por qué? Si nosotros tenemos al Señor, somos diferentes, amén. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Entonces tenemos que producir esa sed. Eso era lo que el Espíritu nos enseñaba. ¿Cuál es la sed que yo debo producirle al jefe? ¿Cuál es la sed que yo debo producirle a mis compañeros, a mis familiares, a mis hermanos, a mis sobrinos? Para que todo el mundo conozca al Señor, amados hermanos. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Salmos, alguien que fue probado y de la manera como él vivió esa prueba. Si leemos por favor en el Salmo 17, Salmo número 17, o capítulo 17. Salmos capítulo 17, el verso 3 al 5, una situación que pasó el rey David. Porque ustedes saben que el rey David pasó por una situación bien difícil, ¿no? Siendo él sin ningún tipo de culpa, el rey Saúl lo quería matar, siendo él yerno del rey, siendo él el que le tocaba el arpa para que cuando viniera el espíritu inmundo no lo atormentara. Y sin embargo el otro lo quería matar, porque no quería que fuera rey. Lo perseguía como a un enemigo. ¿Recuerdan que nosotros vimos una enseñanza acerca, o una prédica acerca del evangelio de Saúl un domingo? ¿Cuándo quiere uno matar a los hermanos y todas esas cosas? Salmo 17, número 3 al 5, amén, versículo 3 al 5, dice: tú has probado mi corazón, dice David, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas
por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Fíjense cómo David nos empieza a narrar esa visita que el Señor le hizo, ese día de esa visitación que hubo para él. Y el Señor dice, al nosotros empezar a ver cómo David lo empieza a mostrar, David se dio cuenta de que Dios lo estaba visitando. Él se dio cuenta que Dios lo estaba visitando, porque algunas veces a nosotros nos pasan cosas y nosotros decimos que el diablo, déjale al diablo tranquilo con sus demonios. Es Dios el que está tratando con nosotros, es su espíritu el que nos está pasando por cosas bien complicadas. Dice el libro de Gálatas que los que son guiados por el espíritu, a los que son guiados por el espíritu, manifiestas son las obras de la carne. Es el Espíritu de Dios que empieza a manifestarnos a nosotros, a mostrarnos a nosotros qué es lo que hay incorrecto en nuestras vidas. Es el amor de Dios con nosotros, hermanos. No es el diablo. Al diablo no le interesa que usted sepa qué es lo malo que hay en usted. Al contrario, se lo dibuja y usted se justifica y se justifica y se cree bueno. Porque a él no le interesa que no perder en nosotros aquellas áreas donde todavía él se mueve como pez en el agua. Es Dios. Y David se dio cuenta de esa visita y dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Dios vino a probar ese corazón en David. Vino a hacerle esa prueba, y la palabra prueba significa investigar. O sea que vino a hacerle una investigación al corazón de David. Para poder distinguir, significa distinguir. Si usted puede colocar allá esa palabra probar, hermano, por favor, para que ellos puedan ver. Significa distinguir, aprender a discernir, saber qué es esto y qué es lo otro, aprender a hacer una diferenciación entre una cosa y otra cosa. Escudriñar. Y ustedes saben que cuando uno escudriña no es solamente una vista, así como la que le hace el tipo del supermercado allá, que sale uno y le muestra el recibo y como hay tanta gente le pone un chulo encima y salga y siga. Porque hay otro que escudriña, ¿no? Ustedes saben que el recibo dice tiene 17 artículos y el hombre va y coge el carro y dice 1, 2, 3 y cuenta que haya 17, porque hay veces algunos pagamos 16 y salimos con 22. Entonces, si pagamos 16 y salimos con 22, el que escudriña se va a dar cuenta de que 5 están sin pagar, ¿no? O 6. Y vamos a tener que dar cuenta de eso. Lo mismo hace el Señor en el día de la visitación. Escudriña, certifica, se asegura verdaderamente que lo que está viendo es real. Dice que es es escudriñar, examinar, probar, poner a prueba, tentar. Poner a prueba, tentar. Y dice el Señor que Él no tienta a nadie. Lo que nos tienta a nosotros son nuestra humanidad. Eso es lo que nos tienta a nosotros. La concupiscencia que está dentro de nosotros. Eso fue lo que vino el Señor a hacer con David. Vino a escudriñarle el corazón. Se lo vino a examinar. Vino a hacer un examen exhaustivo de lo que había en David para que David se diera cuenta qué era lo que había en él, cómo era él. Y dice exactamente qué fue lo que le probó. ¿Qué le probó? El corazón. ¿Qué le vino a probar a David? El corazón. ¿Y qué implica que le probara el corazón? ¿Qué le probó? ¿Qué es el corazón para nosotros? Es el centro donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. El Señor vino a hacerle ver a David qué era lo que él estaba anhelando, qué era lo que él quería,
cómo andaban sus emociones, sus sentimientos, la seguridad que tenía en él. Eso fue lo que vino a probarle David. Fíjense que cuando nosotros pasamos por un tipo de pruebas donde nuestros sentimientos están de por medio, son terribles esas pruebas, hermanos. Porque conllevan nuestros sentimientos, porque nos tocan esa parte sensible de lo que nosotros amamos y pensamos que nos vamos a morir y que no vamos a poder salir adelante. Porque viene a probar el corazón. El Espíritu de Dios viene a probar qué tan firme estamos nosotros en Él, qué tan firmes estamos nosotros en la iglesia. Y nos lo prueba de muchas maneras, pasando por diferentes situaciones. Muchos de nosotros estamos pensando, no, yo me voy de aquí, mañana me voy. ¿Qué tan firme estás tú? ¿Qué tan seguro estás tú de que estás siguiendo a un Dios viviente en el sitio donde tú te congregas, con los hermanos que te reúnes? Porque si no estamos seguros de que ese Dios está ahí, entonces la confianza estará puesta en Él, no está puesta en Él. Como decía el salmista en el Salmo 91, que el Espíritu le contestaba cuando él empezó a decirle, tú eres mi castillo, mi roca, mi sombra, mi todo, mi refugio. Y el Espíritu de Dios le responde, por cuanto has puesto tu confianza en mí, yo te voy a guardar, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, porque has confiado en mí. Entonces el Espíritu viene a probar nuestro corazón a través del fuego, a ver verdaderamente dónde estamos nosotros, o si nosotros por alguna pequeñez estamos listos a defeccionar, a salir corriendo, a tirar la toalla. O pase lo que pase por la decisión que nosotros tomamos de seguir al Señor, vamos a permanecer buscándolo hasta el final. Eso le vino a probar el Señor a este David. A ver dónde tenía David puesto su corazón, su confianza, cuál era la prioridad en él, si David cumplía o no los mandamientos del Señor, si los guardaba, si le creía a él. Por eso el Espíritu viene a confrontar nuestro corazón. Y una de las mejores maneras de uno entender qué es lo que hay en uno es estar pendiente de los pensamientos que nos saltan, hermanos. Estar pendiente de las reacciones nuestras en nuestra mente cuando vivimos situaciones. ¿Por qué reaccionamos de esta manera? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué nos decaemos? ¿Por qué nos airamos? ¿Por qué deseamos o por qué no deseamos? ¿Por qué reaccionamos de tal forma? Si nosotros estamos pendientes de esas reacciones, vamos a empezar a conocernos un poco más, porque por todo eso nos está pasando el Espíritu de Dios. En nuestros matrimonios, si tenemos un problema, entonces no, yo ya me voy a separar de este man. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso, si tomaste una decisión, si hiciste un voto delante del Dios del cielo, si hiciste un juramento, o es que tu palabra vale un agua de panela que no te gustó. Díganme ustedes, amados hermanos, o un caldo de bagre sin sal. Una sopa de bagre sin sal. De esas que hace Susana tan ricas que perdió la buena costumbre de cocinar. Dios mío, eso sí. Hermanos, si cualquier cosita, un rifirrafe, una cosa estúpida, nos saca a nosotros del cumplir el juramento, así es con el Señor. Y nosotros dentro de la iglesia, entre nosotros tenemos problemas. Eso nos va a sacar corriendo, hermanos, cuando nuestro corazón está siendo probado. La mayor parte de nosotros, la mayor parte de las veces nos vemos agredidos. Me faltaron, me hicieron, me insultaron, me lastimaron. Sí, pero ¿qué se dio en tu corazón? ¿Qué pensaste? Cuando llorabas porque te lastimaron, estabas diciendo mañana cuando pueda voy a matar a este tipo. ¿Por qué pensaste en matar? ¿No será que en tu corazón hay esos sentimientos? ¿Por qué tuvo que haber aparecido eso en ti? ¿Por qué se te vino a la mente eso? Porque en nosotros hay una parte oscura que hace que esos pensamientos aparezcan y que es necesario desaparecerlo. Por eso el Espíritu viene a probar el corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. A David le vino a probar eso. Fíjese que el que lo perseguía, una noche se durmió en una cueva.
Y estaba a expensas de que lo mataran. Y estaba David y un poco de gente ahí viéndolo ahí dormir. Y le dice uno de los que estaban con David, dice, quítate de ahí, yo te lo mato. Lo clavo con esta espada, y la tenía así. Y David le dijo, no. Y se atrevió, para muestra de que él lo había visto y de que había estado a expensas y que le había perdonado la vida, se atrevió a cortarle una esquinita, un borde del manto, que no debió hacer. Y David se perturbó porque no debió haber hecho eso. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de bajar la lanza, ¿no la bajamos? Porque fue probado David en eso. Y se dio cuenta el Señor, esa acción le mostró al Señor que David amaba a su pueblo, cosa que no amaba a Saúl. Porque Saúl mató a los sacerdotes, mató como 70, 80. Y no le tembló la mano. Entonces le mostró que el corazón de David era limpio con los demás. Es limpio nuestro corazón cuando nosotros vivimos, sufrimos situaciones entre nosotros. ¿Qué nos muestra el Señor en las diferentes situaciones que vivimos, o que alguien nos hizo un menosprecio y uno se muere? No, pero ¿por qué a mí otra vez? Y si tu Dios te ama, ¿qué importa que no te miren? Amén. Entonces establezcamos dónde estamos nosotros, en quién está puesta nuestra mirada, nuestra confianza, dónde está puesta, hermanos queridos. Porque nos va a mostrar el Señor un pocón de cosas que nosotros tenemos incorrectas, y de afectos y de apegos y de circunstancias que no deben ser. Porque Él dice, si yo no soy el primero en ti, olvídate de mí. Yo debo ser lo primero en ti. Cuando te despiertas, yo tengo que ser tu primer pensamiento, no tu mamá. Es difícil para nosotros porque en el mundo venimos acostumbrados a un poco de cosas diferentes, ¿no? Y uno piensa, uy, tan excelente, hijo tan bello, ¿no? Ahora estamos siendo formados para ser excelentes e hijos bellos del Señor. Amén. Entonces vino el Señor a probar ese corazón de David, sus sentimientos, su carácter, su amor por los demás. Y decía David, y lo hiciste, no lo hiciste en cualquier momento, no llegaste a las 8 de la mañana cuando yo estaba recién desayunado, con todas las fuerzas, viniste de noche, me cogiste desprevenido, llegaste a la hora donde no puedo ver, en el momento más difícil, cuando la oscuridad me rodea, me visitaste. Y no es la noche, ese momento de la prueba, el momento más difícil, donde nos cuesta más ver a Dios en medio de todas las situaciones. Todos nosotros estamos muy claros de lo que implica la noche y ser probados en la noche. En el momento de la debilidad, en el momento cuando bajamos la guardia, en el momento cuando nos despojamos de la espada. Acuérdense lo que sucedía cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén en la época de Nehemías. Dice que estaban vestidos, la espada todo el tiempo en la mano, y en la otra mano el pico, trabajando con una mano y la espada en la otra. Y dice, y no se quitaban la espada ni el vestido solamente para bañarse. Ustedes se imaginan lo que olerían esos hombres reconstruyendo. Nada rico. Pero en la noche uno se despoja, uno se acuesta, se desparrata. Y no debe ser así. Pero hay algo interesante en lo que se ve aquí, y es lo que nosotros debemos entender y ver, que aunque la prueba vino en esa noche, David entendió que en medio de esa noche Dios estaba con él. Dios lo estaba probando. Dios no lo iba a dejar perecer. Lo iba a sacar adelante en la noche.
en medio de la circunstancia difícil, en medio del problema que a veces a uno se le hace interminable, especialmente cuando uno empieza a tener con los hijos problemas a los 12 años, tenga en cuenta que a los 28 usted está acabando esos problemas y dele gracias a Dios y a los 28 le acaban. Es muy largo, ¿sí o no, hermana Rita? Son años largos y que uno tiene que prepararse de años y años y años ahí. Pero aún en esa largura de ese problema, David dijo, tú fuiste el que me visitaste y tú propiciaste esta situación. Tú estás en medio de todo eso, tú. Entonces podemos ver, hermanos, que la visita es para bien. Que no nos está visitando el enemigo, porque si el enemigo nos visitara, él es el cruel, dice la Escritura. No tendríamos esperanza, amados hermanos, como no la teníamos cuando Cristo no moraba en nuestro corazón, cuando estábamos presos en el horno de fuego, del cual nunca nos iba a dejar salir. Jamás ese carcelero nos iba a librar, nunca se iba a compadecer de nosotros, jamás le iba a pasar por su corazón la palabra misericordia, ni iba a darnos un algodón con agua para mojar nuestros labios, jamás, nunca. Por eso no, si ese carcelero fue tan cruel, si ese carcelero se portó con nosotros de esta manera tan terrible, ¿por qué nosotros hoy en día queremos andar detrás de ese carcelero? Porque hoy en día lo queremos agradar cuando pecamos. Porque queremos permanecer esclavos de un montón de cosas de las que el Espíritu de Dios nos libertó en la cruz del Calvario. Ese carcelero no nos iba a dejar salir, pero este Dios que viene a probarnos a nosotros nos trae esperanza. Porque lo que Él viene a destruir en nuestras vidas no es a nosotros. Lo que viene a destruir en nuestras vidas es lo inicuo que está en nosotros. Él viene a borrar con jabón la mancha. Él viene a fundir y a sacar la impureza, pero a dejar el metal puro para que aguante cualquier tipo de prueba. Para que todas las veces que pase por el fuego salga un metal limpio y bien valioso, hermanos. Entendamos esa parte. Nuestro Dios es el que nos está probando. Y si nuestro Dios es el que nos está probando, ¿vamos a llorar? Yo sé que hay situaciones difíciles que lo hacen a uno llorar. Llore, pero de alegría. Porque nuestro Dios es el que nos está probando. Porque Él está haciendo algo precioso en nosotros. Porque el Padre probó a su Hijo Jesús en la cruz, siendo Él limpio y puro y perfecto. Y antes de la prueba en la cruz, que le causaba a Él una dificultad extrema de cumplirla, le decía, pasa de mí esta copa, por favor. Y el Padre le dijo, no, no voy a pasar la copa, te la tienes que beber toditica. Porque si se la bebía toditica, lo iba a glorificar a grado sumo. Y Él quiere glorificarnos a nosotros a grado sumo como glorificó a Cristo Jesús. Así nos quiere glorificar a nosotros. Porque Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos los hermanos que le seguimos. Pero debemos ser tan santos como Él es santo, hermanos. Entonces, en esa noche cuando David dice, tú me probaste de noche, tú me has visitado. Y fíjese cómo lo visitó. Saúl lo quiso matar un mes en una rabieta y después se dieron la mano. No. Años y años y años, hasta que un día David dijo, si yo no me voy de Israel, este man me va a matar. Y se fue para donde el rey, ¿cuál fue? De Moab creo que fue, no recuerdo ahorita. Y le pidió asilo y llevó a su familia. Y cuando la Amalecita mató a Saúl y que después fue a darle la noticia, David mandó matar a la Amalecita porque había levantado la espada contra el ungido de Jehová. Y lo lloró. Y dijo Saúl y Jonatán, amados y queridos, que vestían de oro a las hijas de Israel. Porque en la prueba, en la persecución, David se vistió de oro.
porque la fe en su Dios que lo guardó en todo momento y lo escondió en lo profundo de su tabernáculo, se cuajó, fructificó y tuvo la plena seguridad en ese Dios que Él era el que lo había guardado. Por eso fue que se vistió de oro. En medio de la prueba tan terrible y de la persecución que era para muerte. Entonces Dios viene a que nuestra fe se fortalezca, a que ese don de fe que Él nos ha dado, que fue puesto en nuestro oído para que nosotros pudiéramos hacer la oración de fe y aceptarlo a Él como nuestro Salvador, para que ese don, para que ese arete, para que esa porción de oro se convierta en fruto, para que ahora tengamos la plena seguridad de que Él es todo para nosotros, hermanos. Y que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Dice la Escritura, bendito el varón que confía en Jehová, porque ese varón es semejante al árbol que está plantado junto a las muchas aguas, a las corrientes de las aguas. Por eso cuando el sol esté caliente y cuando deje de llover 10 años, su hoja va a estar verde siempre y va a tener abundancia de fruto. ¿Por qué? Porque el que confía en Jehová, las aguas del Señor, del Espíritu de Dios, lo van a mantener para vida eterna y para fruto, para beneficio de no solamente Él, sino de toda la iglesia, hermanos amados. Entonces ese día de la visitación, Dios viene a probar nuestro corazón para certificación nuestra, porque Él sabe que hay en nosotros, ¿o no? Nosotros somos los que no sabemos que hay en nosotros. Nosotros pensamos que estamos bien y cuando Él viene y nos muestra, uy, Dios mío, bien mal. Porque resulta que confiamos un poquito en Él y otro 90% no confiamos en Él y nos creemos buenos porque venimos a la iglesia, pero afuera nuestros matrimonios es una desgracia y un montón de cosas. Entonces Él viene para que nosotros nos demos cuenta qué es lo incorrecto que hay en nosotros para cambiarnos. Y dice ese David ahí en el 3, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Ya no solamente es la promesa o la advertencia de que vamos a ser probados, sino a este pasó de la advertencia a la realidad y lo probó. Lo probó como se prueba la plata. Lo probó como se prueba el oro. Esa persecución que vivió fue su prueba. Y dice que después de que lo prueba de esa manera tan terrible, con esa temperatura a 1000 grados, dice, nada hallaste en mí. Dice, nada inicuo hallaste en mí. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Porque amó al que lo persiguió, hermanos. Respetó al que lo persiguió. Obedeció al que lo persiguió. Bendijo al que lo maldijo. Oró por el que le deseaba el mal. Por eso fue hallado como un digno hijo del Dios de los cielos, hermanos. Nada inicuo se halló en él. Pero ¿por qué David tuvo este resultado de que no hubiera habido nada inicuo en él, de que en él no se hubiera encontrado nada malo? ¿Por qué? Dice ahí enseguida, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Dios mío, y eso es terrible. Esa es una decisión de calidad. Eso es una persona que entiende. Y no solamente entiende, sino dice, así haya en mí todo este montón de amarguras, dolores, que su mamá no lo quiso, que su papá no lo conoció, que un montón de cosas. Sin embargo, yo voy a resolver dejar esta amargura.
y yo voy a resolver amar a mis hermanos. Yo resuelvo. Es una resolución que se toma en el corazón, una decisión poderosísima. Fue lo que hizo David. Dijo, de mi boca no va a salir transgresión para nadie. No voy a ofender con esta boca. ¿Qué es una resolución, hermanos? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice que esa resolver en hebreo, samán, y significa planear. O sea que él planeó que en él no iba a haber transgresión. ¿Cuál es nuestro plan? Cuando su jefe medio se equivoca con usted, ¿usted qué le desea? ¿Cómo le responde? ¿Cómo reaccionamos? Dentro de nuestro plan está reaccionar con amor cuando nos ofenden. ¿Cómo hemos planeado nuestra vida cristiana? Algunos se han puesto a pensar, de ahora en adelante voy a hacer esto. No como el de ahora en adelante, el 31 de diciembre. Yo llevo como 10 años jurando que voy a bajar de peso. Y como ustedes ven, juramento en falso. ¿Cómo hemos planeado nuestra vida? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cómo nos debemos portar? Porque para este David planear esto, tuvo que haber tenido mucho tiempo para pensar. ¿En qué pensamos nosotros? ¿En el like que me dieron en Instagram? ¿O por qué no me dieron el like? ¿O por qué? ¿En qué pensamos? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Qué tanta cabida y qué tanto lugar y qué tanto tiempo tenemos nosotros para evaluar nuestra vida cristiana? Meditamos nosotros en las noches, en el día, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné? Gracias, Señor, por esto que me diste. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias por esto que sucedió. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me dolió esto? ¿Qué hemos planeado nosotros? Porque aquí nos dice, hermanos, que tenemos, si nosotros queremos llegar, ustedes quieren hacer un viaje a Europa, ¿cierto? Van a ir a Florencia a conocer las puertas del purgatorio de la Catedral de Florencia, para ver cómo se abren bien. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren hacer un viaje a Roma, a Italia, a España, a Francia? ¿Qué hacen? Lo planean, ¿cierto? Vale tanto. Me voy en avión de aquí a Milán. Milán me voy en carro a Roma. Me voy a ir por las tiendas para probar todos esos pasta, quesos italianos y esos vinos. ¿No lo planea uno? Y después me voy bordeando el Mediterráneo y llego a Barcelona a comer torta de patatas. ¿Por qué no planeamos nuestra vida hasta el encuentro con el amado en la eternidad? ¿Hemos planeado nosotros que vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿O nuestro plan está, uy, que mi mujer no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo y un montón de cosas así? Porque tenemos que saber hacia dónde vamos, hermanos. El Espíritu nos está dando argumentos para que nuestra vida camine más eficientemente, para que caminemos más a la fija. Dice que es planear, que esa palabra resolución es también, por lo general en mal sentido, considerar, deliberar, determinar. Entonces vemos que David hizo una determinación. Determinó algo en su vida. Yo no voy a ofender, no voy a cometer transgresión con mi boca, no lo voy a hacer. No voy a ofender a mis hermanos, no voy a murmurar de la iglesia, no voy a murmurar de mis hermanos, no los voy a criticar.
Al contrario, yo les voy a ver una cosa, una debilidad, y voy a venir y te voy a clamar a ti. Con esta boca te voy a pedir y te voy a rogar para que saques a mi hermano de la situación en que está viviendo. Eso es lo que yo voy a determinar, porque esa palabra resolución también significa idear o maquinar. Maquinar en el sentido correcto. Nuestras maquinaciones, hermanos, nuestras decisiones. ¿Qué has resuelto tú con tu vida cristiana? Dentro de mi resolución está que me voy a congregar todas las veces que me sea posible, pero nosotros dejamos de congregarnos todas las veces que nos es posible. No estamos acostumbrados a pasar por encima del cansancio, del clima, de las situaciones, porque las situaciones resultan que son más poderosas que la fe que nosotros tenemos en el Señor, que nos dice: venid todos los que están trabajados, cansados, con problemas, y yo te los voy a resolver, yo te voy a hacer descansar. ¿Cuáles son nuestras resoluciones, hermanos? Porque nosotros debemos caminar hacia el reino de los cielos y debemos caminar de una manera segura y firme. ¿Estamos nosotros seguros que los pasos que estamos dando hacia la vida eterna son los pasos que yo debo dar, o solamente estoy caminando detrás de Vicente? Porque Vicente va para donde va la gente. Amén, hermanos queridos. El Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros tengamos decisiones de calidad en la vida, para que sepamos hacia dónde vamos, para que así como un capitán de un barco o un piloto de un avión tiene una carta, una ruta cartográfica que lo lleva de un punto a otro para poder llegar exactamente y no desviarse en el camino, así nosotros debemos tener esa bitácora que nos lleva seguros del puerto al puerto en el cual nosotros estamos navegando, hermanos. No podemos nosotros seguir caminando a la deriva como un corcho en un remolino, sino nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos, hermanos amados. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Esta actitud que yo tengo me va a llevar a mí a donde yo quiero ir? ¿O me toca sacar este ojo y botarlo a la basura? Y me toca cortarme esta mano y que se muera. Porque dice que es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, pero entrar. No es que se vayan ahora a cortar una manita, ¿no? Estamos hablando espiritualmente. Porque tenemos que saber para dónde vamos, hermanos. Tenemos que tener esa resolución. Mire que este hombre fue hallado limpio cuando fue probado. ¿Será que yo voy a ser hallado limpio cuando mi Dios venga sobre mí? Que los ojos de mi Dios me están viendo a mí en todo momento lo que yo hago, porque yo me le puedo esconder a María del Pilar, me le puedo esconder a mis hijos, me le puedo esconder a todos ustedes, pero a mi Dios yo no me le puedo esconder, hermanos. No me le puedo esconder. Sus ojos me van a ver. Y les digo una cosa: todo lo oculto tiene que salir a la luz. No hay vuelta de hoja. Para salvación nuestra, o antes de que lo oculto salga a la luz, yo vengo y delante de Dios y le digo: perdóname, no voy a volver a hacer esto, porque voy a resolver que esto no lo voy a volver a hacer. Por tu palabra. Amén, hermanos queridos. Porque tenemos un día de una visitación. Vamos a dejar ahí, hermanitos, para dentro de 8 días, para continuar. Amén. Porque vamos a retomar nuestras enseñanzas los domingos. Esta semana vamos a pensar en esa resolución. Esta semana vamos a pensar en cómo vamos a planear nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Vamos a seguir en nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestras contenciones, nuestras murmuraciones?
Cuando hemos resuelto no hacer transgresión. Amén. Y dentro de 8 días, nuestro Dios se va a glorificar, hermanos. Y si se glorifica dentro de 8 días, se va a glorificar todo el resto de nuestra vida si mantenemos nuestras decisiones. Pónganse en pie, hermanitos amados, los quiero mucho, vamos a darle gracias al Señor. Y la otra semana seguimos con el día de la visitación. Alguno necesita oración, alguno necesita fuerza para la resolución. Alguno se ha dado cuenta de que su Dios en su noche que está pasando lo está visitando. Necesita sabiduría, pase adelante para orar, hermanos.